Papá, no llores, yo te protejo. Esas 5 palabras, pronunciadas por un niño de apenas 3 años cubierto de lodo, fueron suficientes para derrumbar 38 años de murallas emocionales. Pero para comprender cómo llegamos a ese instante que lo cambió todo, debemos regresar a aquella tarde de junio en Ciudad de México, cuando Sebastián Álvarez descubrió que el control absoluto sobre su vida era solo una ilusión. Antes de que sigamos con esta historia, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta desde qué país nos estás viendo. Lo que vas a descubrir te va a sorprender. Ahora sí, vamos con nuestra historia. La residencia Álvarez dominaba una de las zonas más exclusivas de la capital. Una construcción de 4 niveles con fachada de cantera y ventanales que reflejaban el cielo como espejos gigantes. Era viernes, las 6 menos cuarto de la tarde, y el calor del verano comenzaba a ceder cuando Sebastián detuvo su Mercedes negro frente al garaje. Venía directo de cerrar un negocio de 80 millones de pesos. La adquisición de terrenos para un desarrollo residencial que consolidaría aún más su imperio. Llevaba el saco del traje sobre el hombro, la corbata italiana aflojada, y en sus ojos color miel había un cansancio que ninguna cantidad de café podía borrar. Sebastián Álvarez era el tipo de hombre acostumbrado a tener respuestas para todo. A sus 38 años había multiplicado por 10 la fortuna heredada de su padre, convirtiendo una empresa constructora regional en un consorcio inmobiliario que operaba en 5 estados. Controlaba presupuestos millonarios, manejaba a cientos de empleados, negociaba con políticos y empresarios por igual. Pero había 2 pequeños seres humanos que escapaban completamente a su control: Mateo y Lucas, sus hijos gemelos de 3 años. Desde que Elena, su esposa, había muerto en ese accidente automovilístico hace 12 meses, la existencia de Sebastián se había convertido en un caos disfrazado de orden. Él se refugió en contratos y reuniones para no enfrentar el vacío, mientras sus hijos quedaban al cuidado de niñeras que desfilaban por la casa como si fuera estación de tren. 12 niñeras en medio año. Algunas renunciaban llorando después de una semana. Otras simplemente desaparecían sin siquiera recoger su último pago. Los gemelos eran una tormenta perfecta de rebeldía. Juguetes destrozados, llantos interminables, negativas rotundas a obedecer cualquier instrucción. Sebastián culpaba a la ausencia de Elena, se culpaba a sí mismo, culpaba al destino cruel que le había arrebatado a la única mujer capaz de suavizar sus bordes afilados. Carolina Méndez era el intento número 13. 32 años, mirada verde intensa, cabello castaño recogido en una trenza sencilla y una serenidad en el rostro que contrastaba con la urgencia desesperada de Sebastián por encontrar soluciones rápidas. Había llegado así apenas 6 días, recomendada por una agencia que prometió que ella era distinta a todas las anteriores. Sebastián apenas le prestó atención durante la breve entrevista. Firmó el contrato mientras revisaba correos en su teléfono. Estableció reglas estrictas sobre horarios, alimentación balanceada y 0 tolerancia al desorden, y se marchó asumiendo que las cosas finalmente funcionarían. Carolina simplemente asintió con una media sonrisa que Sebastián no supo interpretar y que, de haberlo hecho, quizás le habría advertido que esa mujer no seguiría ningún manual preestablecido. Esa tarde, cuando Sebastián atravesó el portón lateral que conectaba con el jardín trasero, su cerebro tardó varios segundos en procesar lo que sus ojos captaban. Lo que vio desafiaba toda lógica empresarial, todo principio de orden que él valoraba. Mateo y Lucas, sus hijos vestidos siempre con ropa de diseñador europeo, eran irreconocibles. Cubiertos de barro, no salpicados accidentalmente, sumergidos, embadurnados. Los rizos rubios de ambos estaban aplastados contra sus frentes por una mezcla espesa de tierra y agua.
Sus rostros eran un lienzo marrón con apenas los ojos y las sonrisas visibles. Las manitas hundidas en el fango, arrastrándose sobre manos y rodillas, compitiendo entre risas para alcanzar un cono naranja de tráfico que Carolina había colocado al otro extremo del patio. Y Carolina, ahí estaba ella, arrodillada sobre el césped perfectamente cortado, sosteniendo una manguera de jardín, rociando agua sobre los niños con una tranquilidad que rayaba en lo absurdo, como si aquello fuera la actividad más natural del mundo. Vestía un delantal blanco sobre una camiseta gris simple y en su rostro había una sonrisa auténtica mientras alentaba a los pequeños. «Vamos, Lucas, tú puedes. Mateo, ayuda a tu hermano con ese obstáculo». Su voz era firme pero cálida. Y lo más increíble, los niños le hacían caso, realmente le obedecían. Sebastián sintió que la sangre le hervía en las venas. El pulso se aceleró, la mandíbula se tensó, dejó caer su maletín de piel sobre las baldosas y avanzó con zancadas largas hacia el desastre. Se volvió loca. Su voz retumbó en el jardín con tal potencia que hasta los pájaros en los árboles cercanos alzaron vuelo. Mateo y Lucas se congelaron instantáneamente, girando sus caritas enlodadas hacia su padre. Carolina cerró el grifo de la manguera sin prisa, pero no se puso de pie. No agachó la cabeza. Solo lo miró con esos ojos verdes que parecían leer más allá de la superficie. ¿Qué diablos cree que está haciendo? Sebastián dio 3 pasos más, sus zapatos italianos hundiéndose levemente en la tierra húmeda. «Están sucios, se van a enfermar. Ustedes dos, salgan de ahí inmediatamente», señaló a los niños con el dedo índice extendido, ese gesto autoritario que en las juntas directivas provocaba silencio inmediato, pero que aquí, en medio del jardín transformado en lodazal, parecía extrañamente impotente. Carolina se incorporó despacio, limpiándose las palmas en el delantal. «Señor Álvarez», comenzó, y su voz tenía una calma que desconcertaba. «Sus hijos están aprendiendo algo que el dinero no puede enseñar». Sebastián soltó una carcajada seca, incrédula, casi ofensiva. ¿Aprendiendo? ¿Aprendiendo qué? Exactamente. A comportarse como animales salvajes, a revolcarse como... Buscó las palabras más hirientes. ¿Como niños sin educación? Las palabras cortaron el aire como cuchillos, pero Carolina no retrocedió ni un milímetro. «Están aprendiendo que caerse no es el fin del mundo, que perder una carrera no define quiénes son, que ayudarse mutuamente vale más que ganar solo». Hizo una pausa deliberada y dio un paso hacia él, acortando la distancia. «Sus hijos necesitan una infancia real, señor Álvarez, no una vitrina perfecta, no paredes de mármol y juguetes importados que nadie toca por miedo a romperlos». Sebastián sintió cada palabra como un puñetazo directo al estómago. «Usted no tiene ningún derecho a decirme cómo educar a mis hijos. La contraté para cuidarlos, no para convertir mi propiedad en un campo de entrenamiento militar lleno de lodo». Su voz temblaba ahora, mezclando furia con algo que se negaba a reconocer. Terror. Terror a perder el control. Terror a que ella tuviera razón. «Cuidarlos es precisamente lo que estoy haciendo», respondió Carolina, y por primera vez había un filo de acero en su tono. «Usted está tan habituado a que la gente obedezca porque les paga, que olvidó lo que significa ganarse el respeto genuino. Estos niños no necesitan más reglas escritas en papel. Necesitan presencia humana. Necesitan un padre que vea más allá de la superficie sucia y reconozca lo que realmente importa». El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Mateo y Lucas permanecían inmóviles en el barro, mirando alternativamente a su padre y a la niñera con ojos enormes llenos de confusión. Sebastián respiraba profundamente, buscando las palabras correctas para recuperar su autoridad, pero todo lo que salía era ira pura. «Usted no comprende con quién está hablando. Yo soy Sebastián Álvarez. En esta casa, en mi mundo, las cosas funcionan como yo digo.
Se señaló el pecho con énfasis, luego apuntó hacia ella. Está despedida, recoja sus cosas y márchese, ahora mismo. Pero antes de que Carolina pudiera responder, antes de que Sebastián pudiera dar otro paso, una voz helada, cortante como vidrio roto, atravesó el aire desde la entrada del jardín. «Sebastián, ¿qué espectáculo tan lamentable es este?». Todos giraron simultáneamente. Beatriz de Álvarez estaba de pie bajo el arco de piedra que separaba el jardín de la terraza principal. 65 años impecablemente llevados, cabello plateado recogido en un moño bajo perfecto, vestida con un traje sastre beige y un collar de perlas auténticas que probablemente costaban más que un automóvil. Sus ojos azul hielo, los mismos que había heredado Sebastián, recorrieron la escena con una mezcla de horror y repulsión absoluta. Había llegado sin anunciarse, como era su costumbre, y ahora, por la expresión tallada en su rostro, el infierno estaba a punto de desatarse. Sebastián tragó saliva audiblemente. La presencia de su madre siempre había tenido ese efecto devastador en él. A pesar de sus 38 años, a pesar de ser un hombre de negocios respetado y temido, frente a ella seguía sintiéndose como un chiquillo de 10 años esperando el castigo inevitable. Pero lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que ese momento, esa tarde embarrada bajo el sol de junio, era apenas el primer acto de una confrontación que decidiría no solo el futuro de Mateo y Lucas, sino el destino emocional de 3 generaciones de la familia Álvarez. Beatriz de Álvarez avanzó por el jardín como si atravesara un campo de batalla. Cada paso medido con precisión militar, cada gesto cargado de un juicio silencioso, pero devastador. Sus tacones medianos golpeaban las losas de piedra con un ritmo hipnótico que parecía marcar una cuenta regresiva. Se detuvo a escasos metros de la escena y su nariz se arrugó levemente, como si el aroma a tierra mojada fuera una afrenta personal a su existencia. Mateo y Lucas, que segundos antes reían sin preocupaciones, ahora estaban petrificados, sus ojitos clavados en la abuela con una mezcla de temor instintivo y desconcierto. «Sebastián», repitió, y esta vez el nombre de su hijo sonó como un veredicto judicial. «Necesito que me expliques qué estoy presenciando. Explícame por qué razón mis nietos, herederos del apellido Álvarez, se están comportando como si viviéramos en un barrio marginal». Cada palabra fue seleccionada con precisión quirúrgica para herir, para humillar, y cumplió su propósito perfectamente. Sebastián sintió el calor subir a su rostro. Abrió la boca para articular una respuesta, pero Beatriz levantó la mano con autoridad imperial, silenciándolo antes de que pudiera emitir sonido alguno. Giró entonces su mirada glacial hacia Carolina. «Y tú debes ser la niñera», pronunció la palabra como si le dejara un sabor amargo en la boca. Carolina mantuvo la columna recta. No desvió los ojos. «Carolina Méndez, es un placer conocerla, señora de Álvarez». No extendió la mano para saludar. Sabía perfectamente que sería ignorada. Beatriz emitió una risa breve, áspera, desprovista de cualquier rastro de humor genuino. «¿Placer? Lo dudo enormemente». Volvió a observar a sus nietos, y luego la manguera todavía en manos de Carolina. «Así que usted es la responsable de esta barbaridad, de transformar a niños bien educados en criaturas salvajes cubiertas de mugre». Carolina inhaló profundamente. Ya había trabajado antes con familias adineradas, había enfrentado a abuelas controladoras, padres ausentes emocionalmente, niños perdidos en mundos de privilegio vacío. Pero había algo en esta mujer que era cualitativamente diferente, algo más oscuro, más arraigado. Con el debido respeto, señora, lo que sus nietos están experimentando aquí tiene un nombre: niñez. Algo a lo que todo ser humano menor de edad debería tener derecho sagrado.
Beatriz dio 2 pasos adelante, acercándose tanto a Carolina que era posible percibir la frialdad que emanaba de su presencia. No me venga con discursos baratos de psicología moderna. Yo eduqué a mi hijo con disciplina férrea, con estructura, con respeto absoluto a las normas, y así fue como se convirtió en el hombre exitoso que es hoy. Giró hacia Sebastián, quien permanecía en silencio, los puños apretados, la mandíbula tensa como cable de acero. «¿No es así, Sebastián?» Sebastián parpadeó. Los recuerdos llegaron como una estampida incontrolable. Tenía 6 años. Estaba en este mismo jardín construyendo un castillo con arena húmeda. Beatriz apareció furiosa y lo arrastró hacia la casa tirándole del brazo con fuerza. «Los Álvarez no juegan en la tierra como indigentes», había gritado. Pasó el resto del día encerrado en su habitación, sin cena, escribiendo 100 veces en su cuaderno. «No debo ensuciarme, no debo avergonzar a mi familia». Tenía 8 años cuando quiso unirse al equipo de fútbol de la escuela. Beatriz lo prohibió tajantemente. «El fútbol es para gente común. Tú harás tenis en el club privado». Tenía 11 años cuando sacó su primera calificación reprobatoria en álgebra. Beatriz no le permitió salir de casa durante 2 meses completos. El fracaso no es una opción para un Álvarez, nunca. «Así es, madre», murmuró Sebastián, y la voz salió débil, sin convicción real. Beatriz sonrió satisfecha y volvió su atención hacia Carolina. «¿Lo ve? La disciplina funciona, produce resultados. Y usted, jovencita, está haciendo exactamente lo contrario de lo que estos niños necesitan. Está destruyendo sistemáticamente todo lo que hemos intentado construir». Cruzó los brazos sobre el pecho y el tono se volvió aún más gélido. «Sebastián, despide a esta mujer en este preciso instante». Sebastián miró a su madre, después a Carolina, finalmente a los gemelos. Mateo comenzó a sollozar quedamente, el lodo escurriendo por su cara mezclándose con lágrimas. Lucas tomó la mano de su hermano, pero también tenía los ojos vidriosos. No comprendían completamente lo que sucedía, pero sentían la tensión cortante, el peso aplastante del rechazo. Carolina se arrodilló rápidamente junto a los pequeños, limpiando con ternura sus rostros con un trapo que extrajo del bolsillo del delantal. «Tranquilos, chicos. Estuvieron increíbles hoy. Muy valientes, muy fuertes». Beatriz bufó con desdén. «¿Valientes? ¿Por revolcarse en el fango? ¡Qué ridiculez!». Extendió el brazo hacia las crianzas con gesto imperioso. «Mateo, Lucas, vengan aquí, inmediatamente». Los niños miraron a Carolina buscando orientación. Ella asintió levemente, animándolos con una sonrisa suave. Se pusieron de pie tambaleantes y dieron algunos pasos vacilantes hacia su abuela. Pero cuando intentaron acercarse para abrazarla como hacen todos los niños, Beatriz retrocedió bruscamente, elevando las manos como si estuviera siendo atacada por algo peligroso. «Ni se les ocurra tocarme con esas manos asquerosas. Están repugnantes». El efecto fue instantáneo y devastador. Mateo se detuvo a medio camino, el labio inferior temblando descontroladamente. Lucas bajó la cabeza avergonzado, los hombros encorvados. Y fue en ese preciso instante, en ese momento específico y cruel, que algo dentro de Sebastián se fracturó irreparablemente. Vio en los ojos de sus hijos el mismo vacío existencial que él había cargado durante toda su infancia. La misma sensación perpetua de nunca ser suficientemente bueno, de nunca estar lo bastante limpio, educado, perfecto. Había dedicado 30 años de su vida intentando satisfacer las expectativas imposibles de Beatriz, y ahora ella estaba replicando exactamente el mismo patrón destructivo con Mateo y Lucas. Carolina se levantó nuevamente, y esta vez su voz tenía una firmeza que cortó el aire como bisturí afilado. Sus nietos acaban de aprender una de las lecciones más valiosas que existen. Aprendieron a colaborar, a persistir cuando las cosas se ponen difíciles, a reír de sus propias caídas.
Pero usted acaba de enseñarles algo infinitamente más peligroso, que el afecto viene con condiciones inamovibles, que el amor se gana solo siendo impecables, que solo merecen cariño si cumplen estándares arbitrarios. El rostro de Beatriz se tornó rojo de furia contenida. ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Quién se cree que es? Se volvió hacia Sebastián, y ahora su voz era una amenaza apenas velada. Si no tomas una decisión, ahora mismo, Sebastián, lo haré yo. Llamaré a mis abogados. Cuestionaré tu capacidad para cuidar adecuadamente de estas criaturas. Haré lo que sea necesario para proteger el honor del nombre de nuestra familia. Sebastián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella no era una amenaza vacía o dramática. Beatriz tenía conexiones poderosas, recursos ilimitados, influencia en círculos legales. Ya había insinuado anteriormente que él no estaba siendo un padre competente desde la muerte de Elena. Si realmente lo decidía, podría convertir su existencia en un infierno legal interminable. Incluso podría cuestionar formalmente su custodia sobre los gemelos. Miró a Carolina, quien lo observaba con una expresión que era simultáneamente desafiante y comprensiva. Ella entendía perfectamente lo que estaba en juego, y aún así no había miedo en su mirada. «Señor Álvarez», dijo Carolina en voz baja pero con una intensidad que hizo que todos prestaran atención absoluta, «tiene que decidir en este momento. ¿Va a seguir siendo prisionero del miedo y de expectativas ajenas? ¿O finalmente va a elegir ser el padre que sus hijos necesitan desesperadamente? Porque ellos no necesitan un padre perfecto según manuales obsoletos. Necesitan un padre presente, un padre que los vea realmente». El silencio fue ensordecedor. Beatriz respiraba con dificultad, los ojos fijos en su hijo, esperando que hiciera lo que siempre había hecho durante toda su vida: obedecer sin cuestionar. Sebastián miró a los gemelos, a esas dos criaturitas pequeñas, sucias, asustadas, y vio a Elena. Vio su sonrisa luminosa, la manera en que siempre decía que sus mejores recuerdos de infancia eran jugar bajo la lluvia, correr descalza, vivir sin el peso paralizante del miedo a equivocarse. «Deja que nuestros hijos sean niños de verdad, Seb», le había suplicado meses antes del accidente fatal. «No permitas que crezcan enjaulados como tú lo estuviste». Y entonces ocurrió algo pequeño pero monumental. Lucas soltó la mano de Mateo y, a pesar de estar completamente cubierto de lodo, corrió hacia Sebastián. Se aferró a la pierna de su padre con desesperación y levantó la vista, sus ojos color miel idénticos a los de él, rebosantes de lágrimas. «Papá, fuimos buenos niños, lo prometo. La señorita Caro dijo que fuimos fuertes de verdad». La voz del pequeño era tan pura, tan desesperada por obtener aprobación, que Sebastián sintió el pecho comprimirse dolorosamente. Mateo, viendo a su hermano, hizo exactamente lo mismo. Corrió y abrazó la otra pierna de su padre. «Nos ayudamos, papi. Cuando Lucas se cayó, yo lo ayudé a pararse. Somos un equipo». Sebastián miró hacia abajo, hacia esos dos pequeños seres humanos que dependían completamente de él, que lo amaban incondicionalmente, que solo querían ser vistos, aceptados, amados tal como eran. Y por primera vez en muchísimo tiempo, no vio caos ni desobediencia, vio vida auténtica, vio inocencia pura, vio lo que verdaderamente importaba en la existencia. Beatriz dio un paso adelante, lista para hablar, pero Sebastián levantó la mano firmemente, silenciándola exactamente de la misma manera que ella siempre lo había silenciado a él durante décadas. Y cuando finalmente habló, su voz era diferente, más sólida, más genuinamente suya. «Madre, basta ya». Los ojos de Beatriz se abrieron enormemente, incrédulos. «¿Qué acabas de decir?». Sebastián se arrodilló,
abrazando a los dos niños simultáneamente, sin importarle que el lodo manchara ahora su traje de 4,000 pesos. Los atrajo hacia sí, sintiendo el calor de sus cuerpecitos, el olor a tierra mojada mezclado con infancia pura. Dije que basta, madre. Basta de control absoluto, basta de exigencias inalcanzables, basta de enseñar a mis hijos que deben ser perfectos para merecer amor. Beatriz retrocedió 2 pasos, completamente conmocionada. Sebastián, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Estás destruyendo todo lo que construimos juntos, todo lo que yo te enseñé con tanto sacrificio. Sebastián se puso de pie, todavía sosteniendo las manos pequeñas de los gemelos. Me enseñaste a alcanzar el éxito profesional, madre, pero jamás me enseñaste a ser feliz de verdad. Nunca me enseñaste que está perfectamente bien equivocarse, caer, ensuciarse. Y no voy a repetir ese patrón con ellos. Se terminó. Lo que sucedió después, nadie lo anticipó. Beatriz, por primera vez en décadas enteras, se quedó sin palabras. Pero la mirada que lanzó hacia Carolina era de odio puro y destilado. Y luego, con la voz temblorosa de ira apenas contenida, disparó. Te vas a arrepentir amargamente de esto, Sebastián. Puedes estar absolutamente seguro. Dio media vuelta y caminó de regreso hacia el interior de la mansión, sus pasos resonando como sentencias. Pero Sebastián no la siguió esta vez. Por primera vez en su vida adulta, se quedó donde debía estar. Y mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo el jardín de tonos dorados y anaranjados, miró a Carolina y vio algo inesperado, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Gracias», susurró ella, «por elegirlos a ellos por encima de todo lo demás». Pero ambos sabían que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Y lo que vendría en las horas siguientes pondría a prueba a Sebastián de maneras que nunca había imaginado posibles. La noche descendió sobre la residencia Álvarez con un peso casi tangible, como si el aire mismo se hubiera espesado. Sebastián había llevado a los gemelos al interior, ayudó a Carolina a bañarlos y por primera vez en muchos meses participó activamente en toda la rutina nocturna. Secó personalmente los rizos rubios de cada niño, les ayudó a ponerse los pijamas de algodón, leyó 3 cuentos en lugar de uno solo. Mateo y Lucas se durmieron abrazados entre sí y cuando Sebastián los arropó con el edredón suave, experimentó una tranquilidad extraña, casi olvidada, pero esa paz fue efímera. Eran casi las 10 de la noche cuando bajó las escaleras y encontró a Carolina en la cocina preparando té de tila. Ella se giró al escucharlo entrar y durante un instante prolongado simplemente se miraron en silencio. «Durmieron profundamente», dijo Sebastián rompiendo la quietud. Carolina asintió con una sonrisa pequeña. «Los niños que gastan energía real siempre descansan bien». Sirvió 2 tazas humeantes y deslizó una hacia él. «Siéntese, señor Álvarez. Creo que necesitamos hablar con honestidad». Sebastián vaciló brevemente, pero finalmente jaló una de las sillas altas de la isla de granito y se sentó. Sus manos temblaban imperceptiblemente mientras sostenía la taza caliente. «Carolina, necesito entender algo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesga tanto? Vio a mi madre hoy. Ella no va a rendirse fácilmente, va a complicarle la existencia de formas que ni imagina. Y yo...» Hizo una pausa buscando las palabras precisas. «No sé si podré protegerla de lo que viene». Carolina tomó un sorbo de su té, los ojos verdes fijos en los de él, con una intensidad inquebrantable. «Hago esto porque sé exactamente lo que es ser esos niños». Dejó la taza con cuidado deliberado. «Yo también crecí en una casa rica, señor Álvarez. Mi padre era propietario de una cadena de hospitales privados. Teníamos dinero abundante, estatus social envidiable, todas las apariencias de perfección absoluta. Pero por dentro, aquella residencia era una prisión emocional». Su voz se tornó más baja, saturada de recuerdos dolorosos.
Mi madre era exactamente como su madre. Todo debía ser impecable siempre. Yo no podía jugar libremente, no podía cometer errores, no podía simplemente ser una niña. A los 7 años ya sabía que el afecto era condicional, que solo era digna de amor cuando cumplía cada expectativa. Sebastián tragó con dificultad, reconociendo cada palabra como si fueran fragmentos de su propia biografía. ¿Qué pasó después? Carolina sonrió, pero era una sonrisa teñida de melancolía profunda. Crecí creyendo que nunca era suficiente. Desarrollé ansiedad crónica a los 11 años, depresión severa a los 14, a los 17. Su voz se quebró ligeramente. Intenté quitarme la vida, porque estaba exhausta de intentar ser perfecta, agotada de nunca alcanzar las expectativas imposibles. El silencio que siguió era pesado como plomo. Sebastián sintió un nudo apretarse en su garganta. Carolina, yo no tenía idea. Ella negó con la cabeza suavemente. Nadie lo sabía. Todo estaba perfectamente oculto tras fachadas impecables. Pero sobreviví. Y cuando finalmente salí de aquella casa, hice un juramento. Jamás permitiría que otro niño sintiera lo que yo sentí. Por eso me dediqué a la educación infantil. Por eso acepto los casos más complicados. Porque entiendo que detrás de las rabietas y la rebeldía generalmente hay criaturas gritando desesperadamente por atención genuina, por amor incondicional, por presencia real. Sebastián se pasó las manos por el rostro, exhausto física y emocionalmente. Mateo y Lucas, son así por mi culpa, ¿verdad? Carolina se inclinó hacia adelante. Son así porque perdieron a su madre y sintieron que también perdieron a su padre. Usted se sumergió en el trabajo para no enfrentar el dolor, pero ellos no entendieron eso. Solo vieron a un papá que desaparecía emocionalmente. Y las 12 niñeras anteriores fracasaron porque intentaron controlar a niños que lo único que necesitaban era conexión humana auténtica. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Sebastián. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlas. Elena, ella siempre me decía que yo era demasiado rígido, que necesitaba aprender a estar más presente, a ser más flexible. Y yo siempre prometía cambiar, pero nunca lo hacía realmente. Y ahora ella ya no está y yo... Su voz se rompió completamente. No sé cómo reparar lo que he roto. Carolina extendió su mano y tocó gentilmente su antebrazo. Ya comenzó hoy la reparación, cuando se quedó, cuando abrazó a sus hijos a pesar del lodo, cuando enfrentó a su madre. Ya dio el primer paso fundamental. Pausó deliberadamente. Pero debe entender que esto se va a poner mucho más difícil antes de mejorar. Su madre no va a aceptar perder el control y usted va a tener que elegir repetidamente entre complacerla a ella o proteger a sus hijos. Como invocada por las palabras mismas, la voz de Beatriz resonó desde el piso superior. ¡Sebastián! El grito provenía del despacho principal. Sebastián y Carolina intercambiaron miradas cargadas de significado, y él se levantó con el corazón acelerado. «Todavía está aquí». Carolina también se puso de pie. «¿Quiere que lo acompañe?» Sebastián negó con la cabeza. «No, esto es entre ella y yo». Pero mientras subía cada escalón, sentía que pesaban toneladas. El estudio estaba iluminado intensamente y Beatriz estaba sentada autoritariamente en la silla ejecutiva de cuero detrás del escritorio de nogal, como si fuera la verdadera dueña de aquella propiedad. Frente a ella, dispersos sobre la superficie pulida, había documentos, fotografías, papeles oficiales. Sebastián entró y cerró la puerta firmemente tras de sí. «Madre, ¿qué estás haciendo exactamente?» Beatriz levantó un documento con gesto triunfal. «Protegiendo a mis nietos, salvaguardando el honor del apellido de nuestra familia». Empujó los papeles hacia él. «Estos son informes que mandé elaborar sobre Carolina Méndez». Sebastián tomó los papeles, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. Historial médico completo. Registros de hospitalización psiquiátrica,
El intento de suicidio a los 17 años. Todo estaba ahí, expuesto, violado, invadido sin permiso. ¿Cómo conseguiste esto? Su voz destilaba repulsión absoluta. Beatriz se encogió de hombros con indiferencia calculada. Tengo contactos en lugares apropiados, y como puedes constatar claramente, esa mujer es inestable mentalmente. No tiene ninguna capacidad para cuidar niños. Mañana por la mañana temprano, mis abogados presentarán una demanda cuestionando tu criterio para contratar personal adecuado. Solicitaremos evaluación psicológica obligatoria de las criaturas. Sebastián sintió la furia hervir en su interior. Estás demente. Invadiste ilegalmente su privacidad. Esto es completamente ilegal. Beatriz se levantó, apoyando las palmas sobre el escritorio con fuerza. Es protección necesaria, Sebastián. Estás cegado por sentimientos. Esa mujer te contó alguna historia lacrimógena sobre su infancia traumática, ¿no es así? Y tú, siempre tan emotivo y débil, caíste completamente en la trampa. Señaló los documentos acusadoramente. Es una impostora, una persona rota intentando reparar a otros. Y no permitiré que destruya a mis nietos. Sebastián arrojó los papeles de vuelta sobre la mesa con fuerza. Ella no está destruyendo a nadie. Por primera vez en meses enteros, Mateo y Lucas están felices genuinamente. Por primera vez están aprendiendo a ser hermanos verdaderos, a confiar uno en el otro, a colaborar. Dio un paso amenazante hacia adelante. ¿Y sabes por qué funciona? Porque ella los ve realmente. No como proyectos empresariales, no como herederos de un apellido, sino como niños con necesidades emocionales. Beatriz rió con amargura cortante. Estás siendo patético, Sebastián. Estás traicionando absolutamente todo lo que te enseñé con tanto esfuerzo. Estás traicionando la memoria sagrada de tu padre. La mención a su padre fue un golpe deliberadamente bajo, y Beatriz lo sabía perfectamente. Tu padre construyó este imperio familiar con disciplina inquebrantable, con orden absoluto, y tú estás permitiendo que todo se desmorone por culpa de una niñera y de ideas ridículas sobre ser niño. Fue entonces cuando Sebastián pronunció las palabras que había guardado durante 30 años completos. Mi padre murió de un infarto masivo a los 54 años, porque jamás dejó de trabajar obsesivamente, porque tú nunca le permitiste detenerse, porque la perfección era más importante que la salud, que la felicidad, que la vida misma. Su voz temblaba de emoción contenida, y yo casi seguí exactamente el mismo camino destructivo, pero Elena me salvó, me mostró que existía otra forma de vivir. Y ahora que ella ya no está, me prometí a mí mismo que no permitiría que Mateo y Lucas crecieran como yo crecí. Beatriz palideció visiblemente. No te atrevas a hablar de tu padre de esa manera irrespetuosa. Sebastián continuó implacablemente. Tenía 9 años, madre. 9 años cuando sufrió el primer infarto. Y recuerdo estar en el hospital. Recuerdo escucharte decir a los médicos que necesitaba volver al trabajo rápidamente porque tenía reuniones cruciales. Reuniones, mientras el hombre tenía cables conectados al pecho. Las lágrimas fluían libremente ahora. ¿Y sabes cuál fue lo último que me dijo antes de morir? No seas como yo, hijo. Vive de verdad, no solo trabajes. El silencio fue absoluto y demoledor. Beatriz temblaba, el rostro contorsionado entre furia y algo que parecía dolor reprimido durante décadas. Tú no entiendes nada. Hice lo que tenía que hacer. Protegí a esta familia con sacrificios que nunca reconocerás. Sebastián negó con la cabeza rotundamente. No protegiste nada. Destruiste a esta familia emocionalmente. Destruiste a mi padre, casi me destruyes a mí. Y no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que destruyas a mis hijos. Se acabó definitivamente. Fue en ese momento preciso que la puerta se abrió. Carolina estaba ahí, el rostro pálido, sosteniendo su teléfono celular. Señor Álvarez, disculpe la interrupción, pero
Vaciló brevemente. Mateo despertó. Está pidiéndole desesperadamente. Dijo que tuvo una pesadilla terrible. Sebastián no lo pensó ni un segundo. Pasó directamente junto a Beatriz y fue hacia la puerta. Pero antes de salir completamente, se volvió una última vez. Mañana temprano, quiero que abandones esta casa, madre, y solo regresa cuando puedas respetar mis decisiones y amar a mis hijos sin condiciones imposibles. Beatriz quedó paralizada, totalmente incrédula. Sebastián, no puedes estar hablando en serio. Él la enfrentó con una firmeza que nunca antes había demostrado. Estoy completamente serio, y si intentas cualquier acción legal, lucharé con absolutamente todo lo que tengo, porque por primera vez en toda mi vida sé exactamente por qué estoy luchando y qué es lo verdaderamente importante. Y con eso salió, dejando a Beatriz sola en el despacho, rodeada de documentos que ahora parecían completamente vacíos y sin sentido alguno. Sebastián corrió escaleras arriba hasta el dormitorio de los gemelos. Mateo estaba sentado en la cama, sollozando quedamente. Lucas también estaba despierto, sosteniendo la mano de su hermano protectoramente. Cuando vieron a su padre, ambos extendieron los bracitos. Sebastián los abrazó con fuerza abrumadora, sintiendo el calor, el aroma a champú infantil, la vida pulsante de esos dos pequeños milagros. «Papi, ¿te vas a ir otra vez como antes?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Sebastián sintió su corazón romperse y reconstruirse simultáneamente. «No, mi amor, nunca más. Te prometo que de ahora en adelante voy a estar aquí. De verdad, presente completamente». Lucas lo miró con sus ojos color miel, brillando intensamente. «Incluso cuando nos equivoquemos, incluso cuando nos ensuciemos mucho». Sebastián rió entre las lágrimas. «Especialmente cuando se equivoquen y se ensucien, porque así es exactamente como se aprende a vivir». Carolina observaba desde el marco de la puerta, y cuando sus miradas se encontraron, ella vio algo que no había visto antes en él: esperanza genuina y determinación inquebrantable. Pero ambos sabían perfectamente que la batalla aún no estaba completamente ganada. Beatriz no era el tipo de mujer que aceptaba derrotas con gracia, y lo que vendría al amanecer los pondría a prueba de maneras inimaginables. Mientras Sebastián acunaba a sus hijos de vuelta al sueño, allá abajo, Elena tomó su teléfono celular, marcó un número, y cuando la persona del otro lado contestó, pronunció solamente 4 palabras que sellarían el destino inmediato de todos. «Preparen todo para mañana». Pero lo que Beatriz no calculó fue que a veces el amor verdadero es más poderoso que cualquier documento legal. El amanecer llegó con claridad inusual. Sebastián despertó en la silla entre las camas de los niños, el cuerpo adolorido pero el espíritu extrañamente ligero. Bajó y encontró a Carolina preparando desayuno. No había rastro de Beatriz. Sobre la mesa del comedor había un sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta manuscrita de su madre. «Sebastián, pasé toda la noche despierta pensando, viendo fotografías tuyas de niño, recordando momentos que había enterrado. Tienes razón. Destruí algo precioso intentando protegerlo. No sé si puedo cambiar, pero quiero intentarlo. Dame tiempo. Tus hijos merecen una abuela que los ame sin condiciones, y tú mereciste un padre vivo, no un cadáver ambulante obsesionado con el éxito. Perdóname si puedes. Beatriz». Sebastián leyó la carta 3 veces, las lágrimas cayendo sobre el papel. No era una disculpa completa, no era una transformación instantánea, pero era un comienzo real. Y los comienzos, por pequeños que sean, son infinitamente valiosos. Las semanas siguientes fueron de transformación gradual pero profunda. Sebastián redujo drásticamente sus horas laborales, delegó responsabilidades clave y por primera vez en años estuvo verdaderamente presente.
Jugaba con sus hijos en el jardín, se ensuciaba intencionalmente, reía cuando caía en el barro junto a ellos. Carolina continuó con sus métodos revolucionarios. Los días lluviosos eran para saltar en charcos, no para quedarse encerrados. Las rodillas raspadas eran medallas de valentía, no motivos de pánico. Y los gemelos florecieron maravillosamente. Mateo se volvió más seguro de sí mismo, más protector con su hermano. Lucas se tornó más audaz, más dispuesto a intentar cosas nuevas. Y lo más importante, eran profunda y genuinamente felices. 2 meses después, un domingo soleado, Beatriz regresó. Tocó el timbre, algo completamente inédito. Siempre había entrado como propietaria absoluta, pero ahora esperó ser invitada. Sebastián abrió la puerta y vio a su madre ahí, vestida casualmente. Pantalones de mezclilla, blusa sencilla, sin las joyas ostentosas habituales. «Hola, hijo», dijo con voz diferente. «Hola, mamá», respondió él, sorprendido gratamente. Estaba pensando si Mateo y Lucas querrían enseñarle a su abuela cómo se juega en la tierra. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. Les encantaría, mamá. Les encantaría muchísimo. Aquella tarde ocurrió algo milagroso. Beatriz de Álvarez, la mujer que había construido murallas emocionales durante toda su existencia, se arrodilló en el jardín y ayudó a sus nietos a plantar girasoles. Sus manos impecables se mancharon de tierra húmeda, y cuando Lucas accidentalmente salpicó lodo en su blusa, ella no gritó horrorizada, no se quejó, simplemente rió. Por primera vez en décadas enteras, rió con libertad genuina. Carolina observaba desde la terraza y Sebastián se acercó a ella. «Gracias», dijo simplemente, «por no rendirte, por enseñarme a ser el padre que siempre debí ser». Carolina sonrió cálidamente. «Usted siempre fue padre, señor Álvarez. Solo necesitaba recordar cómo serlo sin miedo». Se quedaron ahí, contemplando 3 generaciones finalmente conectándose auténticamente, sin máscaras protectoras, sin exigencias imposibles, solamente con amor incondicional. Y Sebastián comprendió que esa era la verdadera herencia que quería dejar a sus hijos. No millones en cuentas bancarias, no propiedades lujosas, no perfección artificial, sino la valentía de ser humanos completos, la libertad de equivocarse sin vergüenza y la certeza absoluta de que serían amados no a pesar de sus imperfecciones, sino precisamente incluyéndolas, abrazándolas, celebrándolas como parte esencial de lo que significa estar genuinamente vivo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Comenta desde qué país nos estás viendo y qué fue lo que más te impactó de esta historia, porque a veces la mayor revolución no es cambiar el mundo exterior, sino tener el coraje de transformar el universo que llevamos dentro. La verdadera riqueza nunca estuvo en lo que poseemos, sino en cómo amamos y a quienes elegimos amar sin condiciones. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre, la dignidad y el amor jamás tienen precio y nunca deben estar en lados opuestos.